pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Hablar acerca de el nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo. Vamos a ir a Mateo, capítulo 1. En los 4 evangelios, hay 2 evangelios que nos hablan del nacimiento de Jesús, que es Mateo y Lucas. Ya habíamos leído Lucas, ahora vamos a leer Mateo. Marcos y Juan no nos hablan del nacimiento de Jesús. Marcos comienza hablando de la genealogía de Jesús y ya lo presenta de mayor, y Juan también, el verbo se hizo carne. En Mateo capítulo 1, versículo 18 vamos a leer para tocar esta mañana el nacimiento de Jesús, que es donde quiero que nos quedemos. Dice así la palabra de Dios: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando a José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito, su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Amén. Tengo 5 cosas en ese texto que leímos para hablar acerca del nacimiento de Jesús. Es una meditación corta, obviamente. En primer lugar, quiero mencionar, el texto menciona cómo María estaba comprometida o desposada con José. Versículo 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Entonces el evangelista Mateo nos va a relatar cómo fue el nacimiento de Jesucristo. Dice: fue así. Estando desposada María, su madre, con José. Entonces, en primer lugar, quiero mirar acá que María estaba desposada, en este caso comprometida, con José. La palabra desposada, inclusive, eso era muy serio. Prácticamente algunos ya decían que eso ya era un matrimonio. En esa época, hermanos, no es como hoy día. Hoy día los muchachos, yo alcancé a estar por ahí, teníamos novia y nadie lo sabía. Ni siquiera los padres se daban cuenta. O ni eran novias. En el tiempo mío se llamaban vacilones. Yo tuve buen vacilones. Realmente la verdad, la novia que yo llegué a tener fue a mi esposa. Yo no pasaba de 2 meses con una muchacha. Me gustaba sardinear por ahí. Pero ya llegó aquí ya con seriedad. Es como el noviazgo. Entonces, cuando dice que ella estaba desposada, era un compromiso serio. ¿Qué quiere decir? Las dos personas, de alguna manera, jovencitos, no sé, a veces lo cuadraban la familia, no sabemos cómo era eso. Pero ellos se comprometían en matrimonio. Y era un compromiso tan serio que la Biblia inclusive registra que prácticamente, y lo vamos a ver ahora, ya se declaran esposos y esposas.
Es un contrato que se hacía, o sea, ellos no llegaban todavía a estar juntos, pero el compromiso decía, bueno, yo te quiero a ti, me quieres a mí, entonces nos queremos casar, hacían un compromiso de una vez, hasta hacían fiesta y todo eso, y se hacía un pacto prácticamente. Y eso no se podía separar, o sea, eso ya, hermanos, dado el compromiso, tenían que legalizarlo. Triste hoy día, ¿no? Hoy día ni hay compromiso ni se legaliza. Pero bueno, es otra cosa. Y era tan serio esto que le quiero mostrar. El versículo 19, la primera parte, dice, José, su marido. Note que ahí son novios, para nosotros hoy día, pero novios comprometidos. Porque un ejemplo, mi hija Angie tuvo un novio 4 años, pero ya no estaba comprometida. Porque comprometido es que nos vamos a casar. En el caso mío, yo estuve con mi esposa 1 año de novios, aunque esa palabra no se debería usar, pero el compromiso fueron 6 meses, nosotros estuvimos como año y medio. O sea, llegó un momento donde yo le dije a ella, no, bueno, si esto está tan avanzado y esto, yo veo que no tiene vuelta, yo tenía 20 años, casémonos. Bueno, yo le dije antes, de los 20, no me casé a los 20. Y así fue, a mi hermano le gustó. Pero no por Elena, sino por los jóvenes. A mi familia tampoco. Pero bueno, estaba recién salido y obviamente que no quiere que los hijos crezcan. Pero, y cuando hicimos el compromiso, entonces ya comenzamos a trabajarle a eso. Yo tuve que ir a Santander, a mi suegra, a pedirle la mano. Y así fue. La dejé sin mano. Y ella me dijo, no, mijo, llévesela toda, porque yo para qué le voy a dar la mano, llévesela toda. Y ella me dijo, está bien, llévesela toda, y listo. Y entonces llegué, ¿y cuándo? Cuando yo fui en diciembre, o sea, yo me comprometí con ella, no recuerdo, pero bueno, yo fui en diciembre y entonces le dije, y es para marzo. Y comenzamos a trabajarle a eso, hasta que llegamos y nos casamos. El 9 de marzo por lo civil y el 19 de marzo por la iglesia. Y ahí sí la luna de miel. Aquí muchos ya vienen comidita la luna de miel. Bueno, ¿por qué le estoy hablando? Pero mire, el compromiso era tan serio, dice que ella estaba desposada o comprometida, que inclusive se le llamaba ya el marido, el esposo, se le llamaba. Note el versículo 19, José su marido, ahora hablo de eso, como era justo, quiso abandonarla. Pero miremos ahora, ¿cómo se llama el versículo? En el versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, aquí está el ángel, hijo de David, no temas recibir a María, ¿cómo le dice? Tu mujer. Ellos estaban desposados, o sea, estaban comprometidos para casarse, pero no se habían casado. Sin embargo, el texto nos está diciendo que era tan serio el compromiso que le dice, es tu mujer y es tu marido. Y el mismo ángel le dice a José, cuando él piensa abandonarla, ahora le digo por qué le voy a abandonar, no temas recibir a María, tu mujer. O sea, el compromiso era muy serio, hermano. Si en esa época, si 2 muchachos, 2 jóvenes se gustaban, se atraían, claro que muchas veces era arreglado por los padres, por las familias. Pero, y ellos se comprometían, había que guardar una fidelidad tal, hermano. Ahora imagínense, yo no sé cuánto llevaba José y María, pero ellos dicen que estaba desposada. Ahora miren lo que dice el verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, o sea, la madre de Jesucristo, con José, antes que se juntasen, o sea, antes que se casaran, se halló que había concebido. ¿Usted se imagina eso? No sé si María tenía 15 años, no sabemos, 16 años, pero de repente se halló que ella concibió, quedó en embarazo. Yo creo que ni ella sabía. ¿Cómo así? ¿A qué edad una mujer sabe que está en embarazo? Se da cuenta. Yo me he dado cuenta de mujeres que dicen que llevan a los 3 meses, el periodo no les llega y van y se dan una prueba y ni saben, y el médico les dice, usted ya tiene 3 meses de embarazo. ¿Cómo? No sabemos realmente María cuánto llevaba, pero se halló que estaba en embarazo. Ahora, vamos a pensar por un momento, José y María, novios, están comprometidos, pero esta mujer sale en embarazo. Mi novia salió en embarazo.
Mire lo terrible. Vamos a ir un momentico a Deuteronomio 22. ¿Qué pasaba cuando llegaba una situación como esta? Deuteronomio capítulo 22, versículo 23. Dice Deuteronomio 22, 23. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, ahí está María, ¿no? Virgen desposada, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, o sea, otra persona. Si hay una mujer virgen, dice, desposada, o sea, comprometida con un hombre, pero otro hombre la halla en la ciudad, dice, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, 24, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven, porque no dio voces en la ciudad, o sea que le gustó. Y el hombre, porque humilló a la mujer de su prójimo, porque hoy estaba comprometida. Así quitaréis el mal del medio de ti. La ley judía era muy brava. Y entonces para José y para María son unos novios que se van a casar, están comprometidos, pero la novia queda en embarazo. Y mire lo que dice la ley. La van a sacar a la ciudad y la van a apedrear. Claro que investigando un poquito me di cuenta que en la época de Jesús ya no estaba eso. Ya no estaba lo de la muerte, le habían quitado eso porque sabe cuántos habían muerto de esa manera. Pero lo que quiero decirle con esto era que era tan serio el compromiso, hermano, que si uno de los dos cometía infidelidad, prácticamente se tiraba el asunto. Esto ya no tenía perdón, incluso en el caso de la mujer podía hasta llegar a morir. Entonces María estaba comprometida. Ahora, en ese compromiso María queda en embarazo, pero ya sabemos por el texto que fue el Espíritu Santo. Volvamos a Mateo capítulo 1, versículo 18. Otra vez, el nacimiento de Jesucristo fue así. Ahora sí vamos a tratar de entrar en el texto. Estando desposada María, ya hablamos que es eso, el compromiso serio, su madre, con José, antes que se juntasen, y es muy importante que tengan en cuenta eso, antes que se juntasen, antes que se casasen, aunque la historia relata que inclusive ellos podían vivir en la misma casa. O sea, si ya están comprometidos, pueden llegar a vivir en la misma casa, pero cada uno en su cuarto aparte. Pero ellos no se podían juntar hasta que legalmente no se casaran. Ojalá, jovencitos que están acá, tengan en cuenta eso. Es bueno conservar eso, como que está en la palabra de Dios, no juntarse hasta que no se legalice la situación. Pero luego dice que cuando estaban así, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y no nos dice más. Luego nos dice ahí que José por eso la quería dejar. O sea, no sabemos cómo fue la situación. A lo mejor María va a... hermano, ¿usted se lo cree hoy día? O sea, que mi novia, me voy a casar con ella y de repente me diga mi novia, José, Orlando, estoy en embarazo. ¿Con quién se acostó? ¿Con quién me engañó? No, el Espíritu Santo. ¿Qué Espíritu Santo? Dije, entonces, no sabemos qué pasó. La Biblia no nos relata si hubo problema entre ellos, si pelearon. Ahora vamos a ver José lo que iba a hacer, pero gracias a Dios, porque Lucas sí nos relata. Les vamos a ir un momentico al Evangelio de Lucas 1, que ya lo hemos leído, pero vamos a leerlo otra vez, porque allí nos dice realmente qué fue lo que pasó. Porque ahí en Mateo nos dice solamente que fue concebida por el Espíritu Santo. Pero Lucas 1:26, voy a volver a leer. Ya lo he leído Jorge, pero leámoslo otra vez. Lucas 1:26 dice que al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Allá en Nazaret estaban José y María comprometidos. Fue enviado a una virgen desposada por un varón que se llamaba José. Otra vez, estaban comprometidos. Desposada, otra vez un compromiso, pero no lo habían legalizado, por eso ellos no estaban juntos, por eso ella es virgen todavía. Dice que de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. ¿Sí ven que dice que era virgen?
Y entonces dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida. Así le dice el ángel. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ese fue el saludo que le dio el ángel. Por eso ella se aterra a esa salutación y entonces ella dice, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué saludo es este? ¿No? ¿Qué salutación es este? ¿Viste, ángel, por qué me saluda de esa manera? ¿Cómo así que yo soy favorecida? ¿Cómo así que yo voy a ser bendita en medio de las demás mujeres? ¿Pero qué es lo que está pasando? Ella se aterra. El 30, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Oh, qué bueno hallar gracia delante de Dios, yo no diría ella. Y le dice, y ahora, note, todavía no, ahora, o pronto, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y ahora le dice, María, tú vas a concebir en el vientre, vas a dar a luz un hijo, y le vas a poner por nombre Jesús. Y luego comienza a decir quién iba a ser él, 32, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Él va a reinar sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no va a tener fin. Y yo me imagino, yo no sé si María pudo tomar esas palabras, pero que le diga que está en embarazo sin haberse acostado con ningún hombre, ¿cómo será eso? Porque ella, mire, el ángel hablándole de lo grande que va a ser Jesús, pero María, mire lo que tiene, el 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo? Bueno, ahí vemos la que María era muy fiel, ¿verdad? ¿Cómo será eso? ¿Cómo que yo voy a quedar en embarazo? Y si yo no me he acostado con ningún hombre, yo soy virgen y me dice que voy a quedar ahora en embarazo. Es imposible, ¿cómo será eso? Y ahí viene la manera, le di, ¿cómo fue? Verso 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto es asombroso. Ahí nos relata cómo fue el nacimiento de Jesús. Bueno, ahí le está diciendo cómo va a ser y la única manera. Esto no tenía que ser algo natural, tenía que ser sobrenatural. El Espíritu Santo tenía que venir y apoderarse de María. El poder del Altísimo Dios iba a estar ahí también. El Espíritu Santo, el Padre, para dar al Verbo. Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que ella es concebida por el Espíritu Santo. Digamos que quien hace todo el trabajo para engendrar, para que Cristo, darle la humanidad a Cristo, es el Espíritu Santo. Yo pensaba en eso y decía, uy, Señor, tremendo, porque el Espíritu Santo es el que da vida. ¿Cómo fuiste tú regenerado? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me regeneró a mí, me dio una vida nueva. Y aclaro acá, ahí no nació Jesús. Jesús es eterno. Jesús, recuerde siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo en una eternidad. Pero ahora el Espíritu Santo tiene que venir, el poder del Altísimo viene, toman a María y hacen que el Hijo, yo no sé cómo es eso, pero el Dios Hijo quede ahí para darle un cuerpo en el vientre de María. Pero es el mismo Dios, el mismo Cristo. Entonces, otra vez, Cristo por toda la eternidad tiene una personalidad, una persona, Él es una persona y Él ha tenido, como lo explicaba estos días, una naturaleza divina. Amén, por toda la eternidad. Muy importante entender esto, la encarnación de Cristo. Una sola persona con una sola naturaleza. ¿Cuál es? La divina, por la eternidad. Después hablan en el negocio. Pero ahora, Cristo, una sola persona divina, con una sola naturaleza por la eternidad, va a tomar una segunda naturaleza, que es la humana. Pero esa naturaleza humana y divina va a quedar allá, pero Él va a quedar una sola persona. O sea,
Cristo sigue siendo una sola persona por toda la eternidad. Lo único que pasa acá con María, en el nacimiento de Jesús, lo único es que al Hijo de Dios, a Jesucristo, con una naturaleza divina que se le anexa a la naturaleza humana. Es lo único. O sea, de la bendita Trinidad, el único ser que tiene dos naturalezas es Jesucristo. Se le anexó la naturaleza humana. Pero mire lo que le voy a decir. La naturaleza humana no se mezcla con la naturaleza divina. No se mezcla. Cristo sigue siendo Dios todo el tiempo, aunque recibe la naturaleza humana. Y Cristo ahora, con naturaleza humana, es tan humano como tú, tan humano como yo. Él sigue siendo humano en humanidad perfecta, pero con la naturaleza humana y divina, pero con una sola personalidad, que es la personalidad que siempre el Hijo ha tenido. Amén. Entonces entienda, la encarnación solamente es la unión de la naturaleza humana de Cristo. Entonces la diferencia entre el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo es que el Padre tiene una sola naturaleza divina, una sola persona. El Hijo, el Espíritu Santo, una sola naturaleza divina, una sola persona. En cambio el Hijo tiene dos naturalezas, pero es una sola persona. Amén. Yo no sé cómo es eso. Yo decía que eso es un misterio, pero eso es lo que está pasando acá. Por eso el Espíritu Santo y el Padre vienen y ahí hermano. Yo sigo leyendo y esto va a ser así. Y entonces luego dice aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. ¿Y por qué le pone esto? Como para animar a María un poquito. Y este es el sexto mes de que ella está en embarazo, ¿no? Ella era estéril, porque nada hay imposible para Dios. Tremendo, nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces, ya teniendo este relato, ahora podemos entender que María estaba sola cuando el ángel le habla y dice: quedas embarazada, vas a tener un hijo. El asunto es ahora qué va a pasar con José. Por ahí alguien estaba, son chistes, pero diciendo que también alguien quería decir: ¿y usted cómo quedó en embarazo? Contándole a la novia: si yo no me acosté contigo, y el Espíritu Santo dice: hey, ese paso pasó una sola vez. Perdón, a Mateo, vamos a Mateo otra vez. De María queda en embarazo, pero ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer María? Problema tan serio. Versículo 19 y 20. Dice el 18: se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla o avergonzarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Lo que quiere decir que José no le creyó a María. Yo tampoco le creería. Nadie le puede creer. ¿Cómo? Nunca, hermano, en la historia de la humanidad ninguna mujer había quedado en embarazo así sin una relación, y que venga ahora María a decirle a José: José, yo estoy en embarazo. ¿Con quién me engañó? No, José, el Espíritu. ¿Cuál Espíritu Santo? ¿Pero qué le pasa? Ahora recuerden que estamos hablando de creyentes y José va con justo. José tenía por lo menos tres alternativas para eso, cuando él se da cuenta de eso. Primero, él la amaba mucho. Cuando él se da cuenta, entonces él piensa a divorciarse, porque la palabra que ahí dice que él pensaba dejarla secretamente era divorcio, porque ahí yo, como le dije, el compromiso era tan serio que tenía que divorciarse. Entonces él, por amor, él pudo tomarla y ocultar la, entre comillas, infidelidad de María, pero como era varón justo no podía hacer. O sea, puede ser el caso, ¿no? Él pudo haber dicho: bueno, María, la amo tanto, usted me dice que fue el Espíritu Santo, pero pues yo no le creo, pero la amo tanto, yo voy a ocultar esto, más bien nos vamos a casar rapidito por el amor que le tengo, y todo queda así.
¿Sabe que hoy día eso pasa? Parejas de noviecitos. Por aquí no suena tanto, pero siempre me acuerdo de una chica, una sobrina de Elena, porque ella quedó como de 16, 17 años en embarazo. Cuando nos dimos cuenta, pues el papá, la mamá se dieron cuenta, los casaron ahí mismo, dos peladitos ahí de 17 años, 18 años. Ahorita ya están viviendo juntos, se casaron y bueno, no sabemos cómo termine, pero gracias a Dios va bien todo. Pero casi no se da hoy día por acá. Lo que normalmente hace el hombre es que huye y se va, es un problema. Y la mujer queda en embarazo, y yo hice un ensayo para terminar mis estudios la semana pasada, y el ensayo fue sobre el aborto, y yo me quedé aterrado. Porque la gran mayoría de las muchachas hoy día están abortando. ¿Sabe, hermano? Le voy a dar una cifra nomás para que se aterre. En el año, más de 50 millones de abortos se dan en el mundo. ¿Cuántos habitantes tiene Colombia? No tiene 50 millones, tiene 48, ¿sí o no? Por ahí. 47 millones de habitantes. Haga de cuenta que todo Colombia, una nación entera, anualmente se está yendo por los abortos. Hoy día, entonces, cuando de 13 años, ya 14 añitos quedan en embarazo las muchachitas, abortar. No hay más. En esa época también hicieron los abortos, obviamente. Pero entonces, lo primero que pudo haber hecho José es, bueno, yo voy a tapar todo esto, las amo tanto, hay otros que hacen así, las amo tanto que yo voy a tapar de infidelidad. Pero como dice que era varón justo, no lo hizo. Lo otro que podía hacer era denunciar el hecho. Pero él dice, pero si él denuncia el hecho, ella queda en vergüenza. De pronto no la matan, pero él podía haber dicho, vea, yo estaba comprometido con ella, ella quedó en embarazo, yo hasta aquí llego. Entonces ella había quedado con toda la vergüenza, como dice aquí. Por eso dice el versículo 16, pues es su marido, como era justo y no quería infamarla, aunque quedara en vergüenza, quiso dejarla secretamente. La opción que él tomó entonces fue dejarla secretamente. ¿Qué es dejarla secretamente? Voy a firmar una carta de divorcio, voy a hacerlo legalmente me divorcio y me voy. Si me preguntan, yo callado, no voy a decir nada. María, él se fue, él se divorció, se fue. Él no dice nada, ya María verá, si María va a decir entonces no, me embarazó y se fue, entonces él queda, ¿sí o no? Él es el que queda mal. Eso es lo que va a hacer José. Amaba tanto a María que él dijo, yo voy a legalizar esto, me divorcio y no voy a decir por qué, calladito. Miren eso es lo que dice el versículo. Dice que él quiso dejarla secretamente. La palabra secretamente allí es en silencio, sin decirle nada a nadie, pero sí dejar una constancia de que él se divorciaba de ella. Y todo, o sea, prácticamente todo el mal se lo iba a echar a él. Pero mire el versículo 20, y pensando él en esto, cuando yo pensé, y pensando él en esto, quiere decir que José estaba turbado, de que José no reaccionó inmediatamente a divorciarse, sino que comenzó a pensar y pensaba, ¿qué me pasó? ¿Pero por qué, María? ¿Qué? Si nos íbamos a casar. ¿Ah? Y él, cuando estaba pensando en esto, pensó tanto en la situación, pero me separo, no me separo, pero la abandono, ¿qué hago? No sé qué hacer. Cuando él estaba pensando en esto, al final iba a tomar la decisión de dejarla, dice que aquí un ángel del Señor, gloria a Dios por el ángel que envió, era la única, le apareció en sueños. ¿Qué quiere decir esto? Que José, pensando tanto en dejarla, llegó un momento donde se durmió, se quedó dormido. Y cuando él se queda dormido, tiene un sueño, y vino un ángel y le aparece y le dijo, José, hijo de David. Con esa palabra lo tocó. Cuando le dice José, hijo de David, es obvio que inmediatamente José pensara, ¿y por qué me recuerda el linaje de David? Si él a mí me dice hijo de David, entonces si yo soy hijo de David, eso me está hablando del Mesías, me está hablando de una línea genealógica donde va a venir el Mesías. Y luego le dice, no temas, él tenía temor, no temas de recibir a María tu mujer. Si ve que el temor de él, ¿qué hago? ¿Cómo hago yo para recibirla? Tenía mucho miedo, mucho temor. Pero el ángel le dice, no temas de recibir a María tu mujer. ¿Por qué?
porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Si no hubiese sido así, José se va. Pero tiene un sueño tan real, en esa época Dios lo permitía de esa manera, que prácticamente el sueño era como que cuando él despierta, porque miren lo que dice el texto, versículo 21, y dará, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces comienza, el ángel es el que le trae esto, y eso es lo que convence, y por esa razón entonces es que José ahora va donde María, la recibe en su casa. ¿Qué es que la recibe en su casa? Sigue con el compromiso. Estás en embarazo, ya me di cuenta que es el Espíritu Santo. Él comenzó a comprender entonces que Dios ya estaba trabajando y que la venida del Mesías era por aquí. Por eso me gusta mucho pensar en esto, que es más que todo la encarnación. Ahora, él lo que va a comprender ahora es que había una promesa, y él la debe de tener clara. La promesa está en Isaías 7:14, después usted lo puede buscar, pero ahí está la promesa en el versículo 23. Dice que aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, muy probable José, cuando le dice hijo de David, él pensó en esa promesa. Y claro, mi comprometida es virgen, mi comprometida ahora está en embarazo. Y aquí lo único que yo puedo ver y aceptar las palabras del ángel es porque eso estaba en Isaías 7:14 y es lo que se está cumpliendo ahora. Y él se queda con esas palabras. Por eso el ángel le dice: no temas, José, y recíbela en casa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, en tercer lugar, el ángel continúa dando ahora el mensaje. Y el mensaje le dice que le van a hacer un varón y que tiene que dar el nombre, versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. O sea, usted no le va a poner cualquier nombre. El nombre que le va a poner es Jesús. Y la palabra Jesús ahí, hermano, en el hebreo es Joshua. Y es la misma palabra para Josué, de donde viene la palabra Josué. Y recuerden que Dios levanta a Josué. Y el nombre de Josué significa el Salvador, el que iba a salvar a Israel de todos los enemigos que venían contra Israel. Así que a él levantado, es el mismo nombre que le pone. Y claro, él ya dice: uy, esto está serio, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A quién iba a salvar? ¿A todo el mundo? A su pueblo. Entonces, este versículo lo hemos visto hace como 15 días acá el jueves, ¿no? Lo veíamos, la expiación limitada, y es un texto que se usa para la expiación limitada, que Jesús es el Salvador, pero de su pueblo, no de todo el mundo. Que su pueblo aquí son sus ovejas, por las cuales Cristo iba a morir. Habíamos dicho su pueblo, que aparece acá la expresión. Habíamos visto los escogidos de Dios, o los creyentes de Dios, o la iglesia. Se refiere, es el mismo punto. O sea, que Jesús es el Salvador de su pueblo. La encarnación, entonces, aquí la vemos que era necesaria. Se llamará su nombre Jesús y él salvará, hermano. Y aquí es donde entra un papel fundamental para la iglesia, que debe comprenderlo. El hombre no podía salvarse a menos que un hombre lo salvara. Recuerde, Dios establece una ley para el hombre y el hombre debía cumplir esa ley, pero el hombre cayó en pecado, el hombre falló y el hombre no podía guardar la ley. Dios no iba a guardar la ley por el hombre, y no hay en la historia de la humanidad un hombre que pudiera guardar la ley perfectamente, porque el hombre nace en pecado. Y ahí es donde nosotros comenzamos a entender la importancia de la encarnación. O sea, Dios planea de tal manera la salvación de la humanidad, de nosotros, de su pueblo, mejor, de la iglesia, que la única forma para él poder ver, la única manera de salvar a su iglesia, a su pueblo, de sus pecados, era que el mismo Dios se hiciera hombre.
No había otra manera. ¿Y por qué Dios hacerse hombre? Porque Dios ya había hecho al hombre perfecto, pero el hombre cayó en pecado. Y Dios no podía levantar ahora a otro hombre porque no había manera. La única manera era que el mismo Dios se hiciera hombre, tomara forma humana, y Él, como humano ahora perfecto, pudiera cumplir, hermano, toda la palabra de Dios, la ley de Dios, y luego como hombre perfecto fuera a la cruz, y ahí como hombre perfecto tomara el pecado de todos los hombres, y asumiera Él el castigo, y ahí en la cruz derramara su sangre para salvar a todos los hombres. Yo les he explicado, creo que fue el domingo pasado, me parece, no recuerdo. Sí. De la necesidad de la encarnación por dos maneras. Y el jueves era que lo veíamos también en el video. Y esto es muy importante que usted lo tenga en cuenta. ¿Por qué Cristo tenía que encarnarse? ¿Por qué Cristo tenía que tomar forma humana? Número uno, hermanos, porque la humanidad era necesaria para poder tomar el pecado y Cristo como inocente, como Cordero de Dios, pagar por nuestros pecados. Esa es una parte. Y entonces Cristo en la cruz lleva nuestros pecados y nos deja limpios. Pero ¿cómo quedamos? Quedamos delante de Dios sin pecado, pero no quedamos con justicia, porque el hombre no puede tener la justicia. Entonces, era la parte y que veíamos en el video el jueves también, del pastor Sproul, donde él dice, el hombre necesitaba ahora, para poder llegar delante de Dios, una justicia, pero el hombre no tiene justicia, entonces necesitaba una justicia de afuera, una justicia extra, y esa justicia de afuera es la justicia de Jesucristo. Entonces, Cristo, ¿dónde adquiere esa justicia? Desde que Él nace hasta antes de morir, por 33 años y medio, Jesucristo adquiere una justicia. Escucha, hermano, aquí no estamos hablando de Dios, el Hijo, en su divinidad, porque Dios el Hijo, en su divinidad, obviamente toda la vida es justo. Pero estamos hablando ahora del Hijo en su humanidad. La humanidad de Cristo, que es la que vemos que está siendo formada acá, esa humanidad ahora, esa humanidad tiene que obedecer la ley de Dios. Esa humanidad, Cristo tiene que, por eso Él dice que a los 8 días fue circuncidado, por eso dice que Él fue levantado con los doctores de la ley. Él iba a los 12 años ya en el templo y allá, y todo, por eso Él se hizo bautizar a los 30 años. Cristo cumplió la ley perfectamente. ¿Para qué? Para poder dárnosla a nosotros. Amén. Entonces, por eso la salvación para nosotros es una doble imputación, es lo que hemos dicho siempre acá, y es lo que quería que el jueves, con los mensajes del pastor Sproul, le quedaran muy claros, que yo soy justo, una doble imputación. ¿Por qué? Porque el pecado que yo tenía, que me llevaba al infierno, le es transferido a Cristo, Él lo toma como mi representante, por eso Él se encarna. Pero además, no solamente es que Él lleva mi pecado, sino que ahora la justicia que Él vivió por esos 33 años y medio, la obediencia que Él tuvo a la palabra de Dios por esos 33 años y medio, ahora me es imputada a mí. Y por eso yo ahora quedo con justicia delante de Dios. No mi justicia, sino la justicia de Cristo. Amén. Espero que eso lo tenga claro porque es muy importante. Ahora, número 4, lo que vemos acá es que ahora Mateo prosigue en su relato de los hechos, y vamos a mirar versículos 22 y versículo 23. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo el profeta Isaías, sea aquí una virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel, que traducido de Dios con nosotros. Lo primero que vemos acá es que dice, todo esto está aconteciendo o aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. ¿Lo dicho por quién? Pero realmente lo dijo Isaías. Por medio del profeta. Entonces entendamos eso, hermanos. Me gusta mucho el énfasis que hace ahí en Mateo, porque Mateo está diciendo, esto no lo dijo Isaías. Isaías fue el medio. Esto lo dijo Dios. Dios fue el que dijo eso. Y Dios es el que a través de Isaías saca la palabra. ¿Y qué es lo que dice? He aquí una virgen.
Por eso María tenía que ser virgen. Era que una virgen concebirá. Y cuando dice aquí que una virgen concebirá, yo me imagino que a todos se les puso los pelos de punta. Las neuronas explotaron. Nunca ha pasado eso, que una virgen conciba sin la intervención de un hombre. ¿Pero cómo? Ahora, se supone que ellos debieron de... Está la profecía, debieron de haberlo comprendido y José debió comprenderlo, pero obviamente no lo pudo comprender. Es por revelación. Entonces el ángel se le aparece y le dice, esto es lo que está pasando. Yo creo que ahí es donde José dice, ya, sí, lo único. Entonces sí, le creo María porque el ángel me habló en un sueño y porque ya ve la profecía y dice que sí, que es verdad que la virgen concebirá. Si no, no le hubiera creído. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. La palabra Emanuel es Dios con nosotros. ¿Qué significa entonces el nacimiento de Jesús? Dios con nosotros. Eso es, que es la encarnación, Dios con nosotros. Emanuel, Dios con nosotros. Y no tengo, ya no voy a ir a los textos que tengo acá, pero Primera de Timoteo 3:16 dice, nos habla de Dios encarnado. Grande es el misterio de la piedad. Dios hecho carne. Dios hecho carne. Y lo ve, Primera de Timoteo 3:16, como un misterio. En Colosenses 2:9, ustedes puede haber, dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, Dios con nosotros, Dios encarnado, y en Cristo entonces ahora, en ese verbo encarnado, ahora habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso donde está Jesús está el Padre y el Espíritu Santo. Es impresionante la encarnación de Jesús. O como lo conocemos en Juan 1:1, dice que en el principio era el verbo era con Dios. Ahí la palabra verbo es palabra y se refiere a Cristo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego pasa a 1:14, dice, y aquel verbo fue hecho carne. O sea, la palabra existente, la palabra viviente por toda la eternidad, que ha existido por toda la eternidad, ahora toma forma humana, se hace carne. Y cuando se hace carne, dice que vino y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la misma gloria del Padre, lleno de gracia y de verdad, dice Juan 1:14. Entonces, eso es lo que está pasando, eso es lo que está ocurriendo acá. Miremos los últimos dos versículos ya para ir terminando. Y luego 24, y despertando José del sueño, ya recibió todo esto. Y cuando él despierta del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Obedeció. Si él obedeció, ¿qué quiere decir eso? Que creyó. Creyó. Te creo. Le creo al ángel. Ahora sí le creo a María. Entonces ahora sí la recibo. Yo creo que María lloraba. Pobrecita, ¿cómo sería? Yo no tengo la culpa, yo no sabía de esto. Y yo creo que José le confiesa, yo quería dejarla, porque es que, ¿cómo? Esto es imposible, pero ahora que el ángel me habla, y ahora que está el texto claro, ahora lo entiendo, que esto es verdad. Lo que está pasando es, tú estás llevando a Dios mismo ahí en tu vientre. Es Dios el que está allí. Yo no sé, hermano, lamentablemente no tenemos la escritura más que nos aclare, que nos diga más cómo todo esto, pero esto es impresionante. Porque la Biblia no nos habla de José, cómo sería, pero José pasó por un momento crítico y luego al recibir toda esta noticia y al enterarse que el Hijo de Dios está ahí, hermano. Y luego, la última parte, versículo 25, dice que José la recibió en su casa, pero no la conoció. ¿Esto qué quiere decir? No la conoció. La palabra del verbo conocer ahí es intimar. No tuvo relaciones con ella. O sea, él respetó todo el embarazo. ¿Cómo sería ese Hijo de Dios que está ahí? No la conoció hasta. Esa palabra hasta quiere decir que después sí. ¿Amén? Sí, porque aquí la Iglesia Católica entra y dice que María era virgen antes del parto y después del parto. Que José nunca tuvo relaciones con María y que eso... No. Este texto es claro, dice, pero no la conoció, o sea, no tuvo relaciones sexuales con ella hasta
que dio a luz a su hijo, o sea que después de que dio a luz a su hijo, sí. Pero mire lo que dice, dio a luz a su hijo primogénito, o sea, el primero, o sea que eso no indica que había más. Y le puso por nombre Jesús. Entonces, este pasaje inclusive nos da la enseñanza para evitar el error mariano que tenemos hoy día, que María es virgen antes del parto. Bueno, ahí nosotros creemos eso, que era virgen obviamente, pero que después del parto también, no, porque la Biblia comienza a hablarnos ahora más. María tuvo más hijos, pero el marianismo es tan bravo, creo que en el siglo III comenzó eso, pero yo digo que el marianismo comenzó desde mucho antes. Este sector es muy mariano por acá. Usted sabe qué es mariano, ¿no? Cuando digo marianismo, adoración a María, adoran a María. No recuerdo el texto ahora, pero viene a mi mente que una vez Jesús estaba haciendo milagros por ahí, y había mucha gente, y sale una señora por allá, para mí es la primera mariana, a ver si se acuerdan del texto, que ella dice, le dice a Jesús: Jesús, bienaventurados los pechos que amamantaron, los pechos que te amamantaron. Mira lo que dice esa mujer: Jesús, bienaventurados los pechos que amamantaste. ¿Qué está diciendo esa mujer? ¿Quién es bienaventurada? María. Ve a Jesús que está haciendo milagros, señales, y en vez de adorar a Jesús, se va a mirar a María. Jesús, bienaventurados los pechos que mamaste. Y Jesús voltea a mirar y ¿sabe qué le dice? Antes bienaventurado los que no... ¿Cómo es? Bueno, más bienaventurados son los que oyen mi palabra, algo así. No recuerdo bien el texto, lo que me vino ahorita. Pero lo que quiero mostrar, hermanos, es que el mismo Señor frenó eso. Porque desde ahí ya quería levantarse una adoración a la madre. Y estos días por ahí me llegó un mensaje, mandaron un mensaje del Papa Francisco, ¿se llama así? Ahora para Navidad. ¿Y sabe cómo nos llama a nosotros? Que nosotros estamos sin madre, o sea, huérfanos. Y él comienza a hablar de la madre y dice: nosotros tenemos a la Madre María, María nuestra madre. Qué pesar con aquellos que están sin madre, están huérfanos, o sea, nosotros estamos huérfanos. Entonces lo mandaron ahí al grupo de mi esposa, de la familia y mi esposa. Entonces yo mandé otro video y yo comencé a escribir ahí. No les gustó mucho, pero pues porque para ellos María es virgen y es la madre de Dios y todo eso, y es la intercesora y la mediadora y todo. No, hermanos, no. Nosotros valoramos a María hasta aquí. ¿Amén? Hasta aquí. Porque obviamente yo creo que María era muy santa. O sea, santa en el sentido de que de pronto de todas las chicas que habían en Nazaret, ya era de las mejorcitas, muy decorosa, muy pulcra, se iba a casar, muy seriecita, y el Señor por eso la escoge. Y por eso ahí es que Él permite. Pero no más. Aquí lo central es Jesucristo. Amén. Así que el nacimiento de Jesús fue así. Y yo quería mirar un momentico, que lo miráramos allí, para que tuviéramos una idea pues cómo fue el nacimiento de Jesús. Fue algo sobrenatural, algo que es verdadero porque ocurrió, porque había sido profetizado y la profecía se cumplió. Ahora, ¿cómo María lo supo? Porque un ángel le mostró. ¿Cómo José lo supo? Porque un ángel le mostró. ¿Cómo lo supieron los pastores? Un ángel le mostró. ¿Cómo lo supieron los magos? De alguna manera dice que vieron una estrella y les guió. ¿Cómo lo sabemos nosotros? Por revelación del Espíritu Santo, igual que lo recibió Pedro. Recuerde, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro dice: el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le dice a Jesús: bienaventurado Pedrito, pero a ti no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que el nacimiento de Cristo, la encarnación de Cristo, y el hecho de que Cristo venga a nosotros para realmente que seamos salvos, esto es revelación de Dios. Al que Dios quiere le revela a Cristo, y por eso podemos tener esta comprensión. Amén. Así que así nació Jesús. Quería compartir eso con ustedes hasta ahora. Póngase de pie, mi hermano. Vamos a orar un momento.
Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado